Bueno, ayer nosotros tuvimos una experiencia directa con el tema de la delincuencia. Un equipo de Exitosa fue asaltado por delincuentes. Se hizo un operativo, un gran despliegue, pero yo llamé la atención sobre este hecho. Es decir, no porque un periodista es víctima de la delincuencia, se van a hacer las cosas que habría que hacer todos los días y todo el tiempo. Sí, no puede ser que la gente no pueda salir de su casa, no puede ser que haya pequeños empresarios, gente que tiene su bodeguita, que tiene su pequeño negocio, que se dedica al transporte, sean víctimas cotidianamente del asedio de los delincuentes. No tenemos seguridad en las calles, hay barrios en los que no se puede caminar, la gente no puede ir del paradero a su casa, porque en el camino les roban el celular y hasta los pueden matar por quitárselo. Entonces, estamos en una situación de una dimensión de crisis que nuestras autoridades tendrían que entender, ¿no? Y no hay, como yo decía el día de ayer, no es justificación decir, bueno, hace 30 años que estamos arrastrando, ¿no? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Y para eso hubo elecciones y para eso se hizo campañas y se prometieron cosas, entre otras, resolver la crisis de inseguridad que vivimos. Pero en fin, está con nosotros Jenny Vilcatoma, congresista de la República. Bienvenida, Jenny. Buenos días, Nicolás, buenas tardes. A mí me sorprendió de que Jenny Vilcatoma no estuviera en la comisión Lavajato como a mucha gente. Es decir, si se va a investigar el caso Odebrecht, ¿quién más indicada para participar en esta comisión de una persona que ya venía haciendo algo sobre este tema? Es decir, es más, la sacaron de procuradora por meterse con Odebrecht. Bueno, esta corrupción en manos de Odebrecht va a hacer todo lo posible para que la verdad no salga a la luz. Si bien es cierto, yo soy una congresista independiente, estoy asistiendo a la Comisión Lavallato. Ayer estuve presente, hice las peticiones necesarias para que se puedan pedir a la Fiscalía y a las autoridades competentes adoptar acciones inmediatas, entre ellas lograr que se embarguen todos los activos, los bienes libres que tiene Odebrecht. Y en esa medida voy a seguir participando. Parece mentira, Nicolás, en estas circunstancias, ser independiente me permite hacer todas las acciones que yo pueda hacer en base a mi experiencia, a mi conocimiento, sin el temor de que pueda haber algún tipo de represalia hacia mí, si es que tuviéramos que descubrir algo más respecto a alguna figura política que tenga una bancada en el Congreso. Para mí es importante que tú no tienes que digamos, ningún tipo de atadura, Jenny, de ninguna naturaleza. De ninguna naturaleza. Estoy haciendo las indagaciones de acuerdo a las funciones ahora como congresista en el ejercicio de la labor de fiscalización. Me sirve mucho la experiencia que traigo, me sirve bastante la formación que tengo como abogada, especialista en delitos de corrupción de funcionarios, de crimen organizado, haber tenido a mi cargo como fiscal o como procuradora casos emblemáticos a nivel nacional que precisamente en el tiempo han tenido relación con Odebrecht. Para mí, en este momento es importante que todas las autoridades, todos los medios, todos los ciudadanos hagamos fuerza y orientemos ciertos objetivos claros. El día de hoy yo me encuentro muy preocupada, pues ayer pedíamos a la Fiscalía cumpla con hacer las indagaciones para poder identificar los bienes libres y los activos de Odebrecht para que el juez, para que luego de pedir la medida cautelar, el juez dicte el embargo respectivo para que podamos así cautelar aquella reparación civil que en el futuro debe merecer el Perú. Claro, el tema es este. Con la sola información que ha venido de Estados Unidos, que es una información formal de la Fiscalía, en el sentido de que Odebrecht reconoce a través de la confesión de una serie de funcionarios que por lo menos en 2 obras se pagó comisiones por cerca de $29 millones, solo con eso sería suficiente para que el Ministerio Público haga un proceso y tome este tipo de medidas, ¿no es cierto? Sí, nos han informado que a partir de noviembre del año de 2016 han iniciado una investigación por estos sobornos. Entonces, en esta etapa preliminar, lo prevé el artículo 302 del Código Procesal Penal, es obligación del fiscal hacer esta indagación para que pueda pedir y plantear al Poder Judicial las medidas cautelares necesarias. ¿Por qué? El día de hoy hemos amanecido con la sorpresa que luego de una negociación, ya el Ministerio Público ha arribado a un acuerdo con la empresa Odebrecht. A mí me preocupa en el sentido que Odebrecht en este momento estaba en la obligación en el tema del gasoducto al 21 de febrero de este año poder cumplir con el cierre financiero, es decir, acreditar que había logrado ya el financiamiento para cubrir la ejecución total de esta obra. Y de lo contrario teníamos una causal técnica para resolver el contrato. Pues en esta negociación lo que está pidiendo Odebrecht es seguir operando. Y el fiscal,
al amparo de la ley vigente, lo único que puede negociar es la reducción de la pena y en algunos casos lograr que incluso un imputado sea excluido de la investigación, pero no tiene facultades para poder negociar que Odebrecht siga operando. Pues hay contratos, es el Ejecutivo a través de diferentes instituciones el que tiene que tomar sus acciones. Lo que sorprende es que es una negociación que quién la conoce y quién la está manejando. Claro, van ahora a ampararse de la confidencialidad, ese secretismo que lo único que va a hacer es que Odebrecht salga bien librado de esto, Nicolás. O sea, por ejemplo, se está diciendo que no se deben presentar nombres, que además es una actitud bien diferente a otras circunstancias, es una cosa de la que se han quejado los fujimoristas. Es decir, cuando hubo la historia esta de los Vladivideos, es decir, que se muestren todos los Vladivideos, dichos de paso, no se mostraron todos los Vladivideos, número uno, y número dos, nunca se publicó la lista de todos los que fueron al CIN. Así es. ¿No? Eso estamos esperando hasta el día de hoy, pero en fin. Y se tiene que conocer. No, igual, pero digamos, es una actitud. Ahora nadie quiere que se digan nombres, no se quiere ¿no? Supuestamente se manchen honras porque Tienen de repente que existir nombres, ¿sabes por qué? Porque no solamente es necesario identificar el acto de corrupción, individualizar a la persona, también hay que plantear esas medidas cautelares contra todo aquel funcionario, servidor público particular que se vea involucrado. Es más, las empresas que han ido consorciadas con Odebrecht, Graña y Montero y otras más también deben ser objeto de medidas cautelares, pues ellos participaron en consorcio, se beneficiaron en consorcio, cobraron en consorcio, entonces también tienen seguramente una participación como coautores, ¿no? De acuerdo a la participación de los imputados, o sea, comprendido como persona jurídica también en la investigación, también deben ser objetos pasibles de los embargos. Pero mira, Nicolás, analicemos, el día de ayer estábamos reclamando esta acción por parte del Ministerio Público y el día de hoy amanece un acuerdo, como tú dices, que no conocemos. Pero hasta donde el fiscal nos informó, lo único que pedía Odebrecht es seguir operando. Es decir, va a seguir contratando. Claro, en Brasil han hecho un trato, pero ese trato ha ido de la mano con la confesión de 77 funcionarios, el compromiso de pagar 6.800 millones de reales, que son más de 2.000 millones de dólares, ¿no? Y con el compromiso de cambiar sus prácticas. Pero digamos, eso no es el comienzo, sino el final de un proceso. Es el final de un proceso cuando ya tú tienes, como lo has mencionado, garantizado una buena cantidad de imputados, de hechos, sabes dónde están los dineros, dónde están los objetos del delito. No es la etapa, pues, la forma en la que nos ha explicado el fiscal esta negociación versa sobre un pago de un adelanto por las ganancias ilícitas. Un momento, no solamente el pago de coimas dieron lugar a estas ganancias ilícitas, estamos hablando de sobrecostos millonarios en cada obra, claro, que además de dejarnos obras mal hechas, cuestionadas, han sido los sobrecostos han ido mucho más allá de sus presupuestos. Claro, o por ejemplo, la discusión que se ha planteado de una manera absolutamente razonable sobre la interoceánica, que supuestamente era una obra de prioridad nacional. No era pues una obra de prioridad nacional. Tampoco lo era el gasoducto, ¿no? Porque empezaron toda esta obra, la ejecución, firmaron el contrato, Nicolás, sin tener un estudio técnico que nos haga saber la cantidad. Y hay una cosa escandalosa para con el gasoducto. Yo quiero que llamemos en algún momento a Crisólogo Cáceres, que ayer saliendo de una entrevista que le hice sobre el aumento de precios en Aquí y Ahora, donde decía que hay concertación, que estas alzas que en algunos casos no tienen ninguna explicación con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Pero él me decía que en el caso del gasoducto es escandaloso porque todos los peruanos estamos pagando con el recibo de luz. Nosotros ¿qué es lo que estamos pagando, mira, no? Aquí hay que entender esto y eso sí nos tiene que poner de pie a todos los peruanos. Esta obra del gasoducto, cuando se firmó el contrato, Nicolás, para decirte un par de perlas que fueron informadas por el Contralor General de la República en la Comisión de Fiscalización cuando yo era presidenta, nos hizo saber que cuando se firmó el contrato, entre tantas irregularidades, no se contaba con el estudio técnico para saber si existía o no la cantidad de gas para abastecer. No se tenían los compromisos de contratos que nos garantizaran que existieran compradores. Entonces, ¿para qué construyes el gasoducto si no sabes si va a haber gas o no va a haber gas? ¿Quién señaló esa construcción como una necesidad para el país? Más allá de eso, dejan de lado un primer contrato, que era por 1.350 millones, donde aparecía el consorcio Kuntur, en la cual Odebrecht tenía la mayor participación, para que luego gane también otro consorcio donde es liderado por Odebrecht, pero el precio ya se trataba de 7.600.000. Y según lo que nos ha explicado... 7.600 millones. Así es. Pero lo que nos ha explicado el Contralor es que
han habido ciertas mañas en este contrato desde las bases. Por ejemplo, no se estableció como criterio la solución técnica, aquello que nos iba a dar a detalle cómo se iba a ejecutar esa obra. Por ello, cuando ya este consorcio liderado por Odebrecht se presenta al concurso, nos presenta el mismo estudio de trazos que había presentado Kuntur y que estaba observado. Y como no había una solución técnica, simplemente lo tomaron en cuenta y no se dieron ni siquiera observaron que ya estaba observado. Del mismo modo hay otros estudios que se han tomado de Kuntur. Entonces, ¿a mérito de qué sube tanto el presupuesto de un contrato a otro contrato? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Porque, por ejemplo, a mí me llama la atención, en noviembre se supone que la Fiscalía de Perú inició tratos con la Fiscalía de Nueva York para obtener la información sobre a qué personas se estaba refiriendo, ¿no es cierto? Esta indagación o esta información que tenía, y se refiere a 2 obras, y las obras son la Interoceánica y el Metro 1, claramente. Así es. Claramente. La pregunta es ¿quiénes son? O sea, ¿por qué no tenemos derecho los peruanos a saber de quién se está hablando? Bien claro, dijo el fiscal algo en su conferencia de prensa. Esta investigación versa sobre el pago de coimas y según ese informe de Estados Unidos, funcionarios del gobierno peruano se contactaron con Odebrecht y ellos señalaban a qué empresas se iban a depositar los dineros. Es decir, esos nombres que tienen no son de los funcionarios, son los de los testaferros, que puede ser cualquier particular. El trabajo del fiscal en el Perú es identificar los hechos que existen en el tiempo, en el espacio, existen esas obras cuestionadas, y cada funcionario que ha participado, que ha firmado documentos, esos son los funcionarios cuestionados. Y aquí entendemos que incluso pero por eso, Jenny, yo insisto en preguntar. O sea, por ejemplo, yo tengo acá el reporte de la Fiscalía de Nueva York, ¿no es cierto? Estoy buscando exactamente la página donde se refiere al caso de Perú, que está por acá. Y donde hablan, o sea, es decir, no dicen los nombres, ¿no es cierto? Pero sí te señalan un plazo, te señalan, te marcan más o menos la obra y es clarísimo que se están refiriendo al Metro 1, pero esos nombres los tiene la Fiscalía de Nueva York. Que no los pongan en el documento no quiere decir que no los tenga. Pero yo pregunto, puede averiguar. De acuerdo, pero ¿por qué no podemos saber esos nombres? Es decir, señor está siendo sometido a investigación a partir de esto. ¿Por qué no tenemos derecho a saberlo? Yo considero que lo que está haciendo Estados Unidos, Suiza y Brasil al cautelar la información, obviamente es cumplir con la etapa de verificación, porque una colaboración siempre tiene que ser verificada. Yo pienso que lo que está haciendo es cautelar su investigación para asegurar la reparación civil a favor de sus países. De ellos. De sus países. Por eso es que urge que el fiscal, en primer lugar, identifique a estos funcionarios corruptos, que él tiene la información a la mano, incaute la información que tiene, la documentación que tiene Odebrecht en el Perú, la que existe en las diferentes entidades públicas, para que cuando llegue el momento contraste toda esa información y salga a la luz cuál fue el modus operandi ya concreto en cada una de estas obras. Lo que sabemos ahora es que hubo el pago de coimas. Lo que nos dice este documento de Estados Unidos es que un funcionario del gobierno peruano es que contacta a Odebrecht y es el que acá lo que dice, por ejemplo, en el año, o sea, lo que dice es que en el año 2000, entre el 2005 y el 2014, Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de que es nada, ¿no? Que es nada en realidad a lo que el perjuicio verdadero es el Perú. Se refiere acá en particular a algunas obras, ¿no? De infraestructura y algunos procedimientos. Transporte. Caracho, se me corrió, se me conmovió del sitio. Lo tenía acá porque es una cantidad de países: Angola, Mozambique, República Dominicana, y ahí en la lista estamos nosotros. Entonces dice que estos pagos que se realizaron es decir, a funcionarios del gobierno en el Perú para garantizar la obtención de contratos, y que les permitieron obtener beneficios por 143 millones de dólares a raíz de estos pagos. Pero esto se está refiriendo, y acá lo dice en concreto, a una obra, ¿no? Se refiere a 2, pero esto es la primera, relacionada a un proyecto de infraestructura, y lo que dice es que una persona, es decir, un funcionario de Odebrecht se contacta con un intermediario de alto nivel del gobierno peruano, ¿no? De un funcionario de alto nivel, quien le ofrece hacer toda esta operación para la realización de este proyecto.
Pero ellos saben quién es y a qué funcionarios se refieren, ¿no? Yo, como te digo, pienso que ellos están cautelando la información para asegurar la reparación civil en sus países. Porque lo que vamos a tener ahora un orden de prelación donde nosotros como país vamos a estar prácticamente ahora, en la cola. Pero Jenny, acá dice también que luego de las conversaciones iniciales con el intermediario, el directivo de Odebrecht participó en una serie de reuniones con funcionarios del gobierno peruano. Eso dice el documento. Entonces, ¿por qué no podemos saber quiénes eran esos funcionarios? Ahora, tú has estado investigando. Así es. Yo pienso pero que cuéntanos, pues, Jenny, ¿hasta dónde has llegado? Bueno, yo pienso que ellos han estado cautelando la información o la están cautelando para asegurar la reparación civil a favor de sus países, porque definitivamente ya se ha conocido ciertas declaraciones que han existido en Brasil, ya se tienen a nivel de la Fiscalía en varias investigaciones, pero tampoco son reveladas hasta la fecha. Yo pienso que ahora es urgente que el fiscal haga los actos de investigación en el Perú, y cautar es una medida ineludible porque ahí vas a tener toda la información, donde están los nombres, donde están esos nombres que pedimos, están en todos esos documentos que han dado lugar no solamente a la orientación de la contratación, que en este tema del gasoducto está totalmente clarificado ya con estas observaciones que le hizo la Contraloría y que dio lugar a una investigación en la Fiscalía y que hoy está en curso. Pero estamos hablando de una cantidad impresionante de millonaria. Obras, ¿no? Es más, ¿sabes, Nicolás? Hablando del recibo de luz, ya se ha demostrado que no existía la necesidad para construir esta obra. Todas las obras en el país son construidas, financiadas con el pago de impuestos. Pero ¿qué han hecho en este caso? Sin pedirnos autorización a los ciudadanos, nos han puesto como un monto más en el recibo de luz, dinero que va finalmente favorecer o va a ir a parar a los fondos de esta obra. Es decir, aquello que tiene que ser construido con el pago de impuestos se está haciendo con el dinero de todos los peruanos. Una obra que no era necesaria, no era una necesidad, una obra que ha sido orientada desde el principio. Una obra que incluso para que gane Odebrecht ha tenido que tener un estudio del estudio Checopar, que dejó de lado al otro consorcio que tenía una oferta menor que nos podía favorecer para que gane finalmente el consorcio liderado por Odebrecht. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los peruanos? Exigir en este momento. El día de ayer nosotros hemos cursado un oficio a Ocinermin para que nos diga dónde está ese dinero, a qué se está destinando, cuáles son los caudales, porque lo que tenemos que lograr inmediatamente, ya sea por el Congreso, ya sea por el Ejecutivo y con la denuncia respectiva, que este monto se deje de cobrar a los peruanos y que nos lo devuelvan. Ahora, Jenny, acá no estamos hablando solo de Odebrecht y no estamos hablando solo, es decir, estamos hablando de un sistema de corrupción donde se pagaba campañas electorales, donde se hacía lobby a favor de intereses de empresas, donde se auspiciaba campañas de congresistas, donde se ha auspiciado campañas de presidentes, ¿no? De presidentes regionales, de alcaldes, ¿no es cierto? Donde se ha pagado comisiones ilegales, pero esto no era una, digamos, exclusividad de Odebrecht, ni de las compañías brasileñas. Esto nos debería obligar a una investigación sobre el pago de comisiones ilegales en la obra pública en el Perú. En la obra pública en general. Es decir, no es que los brasileños son los únicos corruptos, todo lo demás no, eso no es cierto. La corrupción está en todo el sistema, en absolutamente todo el sistema, ya sea de un gobierno local, ya sea de un gobierno regional, de un gobierno presidencial, de cualquier institución. Solo están esperando que cambien de titulares, pero ellos van a seguir operando, van a seguir robando ese dinero de todos los peruanos, como te digo. Ya no solamente es que redunda en el pago o en el cobro de coimas, sino en la sobrevaloración, en la ejecución de una obra incompleta, mal hecha, o proyectos que han quedado como obras fantasmas, ¿no? Yo tengo una pregunta que es bien desagradable porque ya tenemos que terminar, digo, porque ha estado circulando en las redes últimamente que existe supuestamente una lista de periodistas que trabajaron para Odebrecht. Así es. La pregunta es cuál podría ser la responsabilidad penal de estos periodistas, porque lo que se está insinuando es que Odebrecht contrataba periodistas para que escribieran editoriales, para que promovieran el interés de Odebrecht, para que representaran intereses de Odebrecht ante otros periodistas cuando había alguna situación conflictiva. ¿Eso puede configurar un tipo de delito? Así es, Nicolás. ¿Sabes por qué? Organización criminal internacional, financiar campañas, poner presidentes a todo nivel para tener las puertas abiertas, no solo para ganar las obras, sino para permanecer en el tiempo con sobrecostos. Pero para eso desarrollas brazos. Un brazo de la corrupción, brazo mediático, brazo del sicariato. ¿Y dónde encuentras el ejemplo concreto ya plasmado como que parece que en realidad la región Ancash copió este modelo? En el caso de la Centralita.
La centralita era un lugar donde precisamente estaban los periodistas, se creaba material. ¿Para qué? Para atacar, demoler a todo aquel que se atrevía a denunciar, a sacar a la luz. Caso concreto, el señor Ezequiel Nolasco, que denunciaba a Odebrecht. Todos sus problemas empezaron, la noche se le vino encima porque junto con Sánchez Millas se opusieron al otorgamiento de la Buena Pro por la carretera Chaca-San Luis a Odebrecht. Entonces, ahí esos periodistas, ¿qué hicieron? ¿No? Dejaron de lado sus principios, su obligación de llevar la verdad a todos los ciudadanos y realizaron campañas psicosociales con la finalidad de demoler a todo aquel que denunciaba o se oponía y para poder enaltecer aquellas imágenes de las autoridades que precisamente eran las cuestionadas por estas obras millonarias. Entonces, ¿dónde están esos periodistas? Están cumpliendo prisiones preventivas y se les ha imputado y eso podría pasar podría en este suceder caso, si se llega a probar que ese accionar se llevó a cabo en ese sentido, porque no solo es que tú cumples tu labor, sino que cumples tu labor o y haces algo más en consecución de los objetivos de esta organización criminal y que le dieron resultados para ese gran objetivo que tenía la organización criminal. Tenemos que terminar, Jenny. Dirce Valverde, o sea, a ti te sacaron de la Procuraduría porque le preguntaste a Odebrecht, oigan, ¿por qué Dirce Valverde, que era funcionario del gobierno regional de Ancash, está trabajando con ustedes? Y el que te contestó fue el ministro de Justicia y te sacaron. Así es, el ministro de Justicia. ¿Qué se mete usted con esta empresa que pone y saca presidente? Y mira esas palabras que a mí me horrorizaron en ese momento y que para mí fue una prueba de que el ministro estaba metido en toda esta organización criminal. Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño del Perú y de Latinoamérica. Eso el día de hoy se ha comprobado porque la corrupción llegó a todo nivel, y el día de hoy estamos recibiendo una información nefasta para el Perú. El fiscal solamente puede negociar la reducción de la pena y la exclusión y todas las garantías para la persona o para quien colabora. No tiene las facultades para negociar que Odebrecht siga operando. Ese es un tema contractual y que le corresponde al Ejecutivo. Clarísimo. Entonces yo entiendo que si no tiene la facultad de negociar, pero sí le va a permitir a Odebrecht operar, es que no van a pedir estos embargos, con lo cual se neutralizaría a Odebrecht porque se le estaría congelando todo, cuentas, empresas, acciones, todo lo que puedan tener. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que ha sucedido el día de hoy. Dicen que nos están pagando 30 millones de adelanto de las ganancias ilícitas. No, pero además se está refiriendo a los 29 millones, como si todo lo que se hubiera pagado de comisiones ilegales fuera 29 millones de dólares. ¿Quién nos va a devolver los sobrecostos? ¿Quién lo va a reconocer? Pero no solamente esto. Y además el fiscal no tiene... Abelino Guillén ha dicho que si calculamos la obra que ha hecho Odebrecht, que son 12.500 millones de dólares aproximadamente, y se calcula así, digamos, de una manera bondadosa, 5% de comisión ilegal, han sido 600 millones de dólares, no 29. Es urgente que el fiscal de la Nación salga y nos explique cuál es el beneficio que ha obtenido Odebrecht en esta negociación, porque de ninguna manera muy claro, Jenny, pueden permitirle seguir operando. Y lo que tenemos que hacer todos es exigir al 21 de enero del 2017, si Odebrecht no cumple en el proyecto del gasoducto, el cierre financiero, simplemente se resuelve el contrato. Se resuelve el contrato y volvemos a empezar. Con la cláusula de anticorrupción que existe en su contrato, que no señala que deba existir una sentencia, ya con la existencia de la investigación del gasoducto y con la declaración... Eso nos da derecho a rescindir el contrato. Ya deberíamos haberlo rescindido, Nicolás. ¿Qué estamos esperando? ¿Que la Fiscalía le dé permiso a Odebrecht a seguir operando? ¿Qué se está gestando? Esa es mi gran preocupación. Yo espero que Fernando Zavala nos esté escuchando. Espero que Fernando Zavala, y si no nos está escuchando, que le pasen la grabación. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. A Jenny Vilcatoma por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Radio Exitosa 95.5 de la FM. Agárrense que viene un terremoto acá. Viene un terremoto. Regresamos.